I have severe imposter syndrome. I never believe that I'm good enough for whatever it is that I'm doing, right? Whether it's I'm in a class, and even though I get like the highest grades on the exam and I ask all the right questions, I still have this feeling of like, oh, but wait, like I'm the only one. Like maybe I'm wrong. Maybe I'm just not, maybe I'm not seeing it correctly, you know? And that has followed me my entire career. Unfortunately, even now, I still have imposter syndrome. I'm like the face of physics at the exploratorium, and it's like, oh, but am I really capable of that? Like, I don't know. Like, I think you have the wrong person, you know? And that's something that's really sad to me. But it's also something that I think I like to talk about freely, because I think a lot of people who look like me feel this way, and they either don't have a word for it, or they don't understand what it is, and I would like to help them understand it so they can overcome it. You know, I've talked to many people about it, and I learned that everyone has imposter syndrome. It's just a matter of like learning to deal with it. Like you just have to live with it. You just have to tell yourself over and over again, like, no, I'm fine, you know. But in science, in physics, like everyone feels this way, even though they don't necessarily show you that, which is the problem, right? That's the thing. It's like these white men physicists are very confident, and they're like, no, which makes you feel even less confident. It's like, oh, but they're so sure about themselves, and I'm not, so they must be right. And that's a huge thing too. And I can't say that it has ever helped my career necessarily, aside from helping me to be humble all of the time. Like I'm always very humble about who I am and where I came from, and like I know that I'm not the best physicist ever, right? But I'm a physicist and I worked hard to get here, and I know what I know, and I don't know what I don't know, and I'm very happy to share that with people. But I would say one thing that helped me get through a lot of that was finding my people, right? And like finding affinity groups like SACNAS, or like in undergrad I found SHIP, right? The Society for Hispanic Physicists and Engineers. And we formed a tutoring group, and we would go to schools in LA and like tutor kids in Latino neighborhoods to like help them, whatever. We were tutoring them in like English and math and whatever it was that they needed help with. But it was just being with that group of people and knowing that like they're all feeling the same way that I'm feeling, right? And so there's some like and that's the thing about like Latino culture, like we are very community based, right? We're very familial, and I think having your family and your community around you really helps a lot. Mira, sí tuve que remar contracorriente cuando decidí desde muy niño estudiar física, y después toda mi familia siempre, bueno, decían, tenía 12 años, 13 años, me ha cambiado de opinión, y tenía 16 y seguía diciendo que iba a estudiar física, y mi abuelo me decía que yo era demasiado inteligente como para desperdiciarme en eso. Y después empecé la universidad y todavía me decían, bueno, todavía puedes cambiar de opinión. Inténtalo un año y después te cambias a medicina. Entonces siempre hubo eso, pero creo que esa terquedad de mi parte que me hizo continuar, después me ayudó mucho a entender que es importante tener ese apoyo. Entonces después cuando yo llegué a los Estados Unidos a hacer el doctorado, y me di cuenta que muchos de los estudiantes latinos no tienen ese tipo de mentores, pues me di cuenta que es muy importante, y eso decidí que es algo que yo quiero para mi carrera, ser un mentor y estar disponible para hablar sobre las complicaciones que pueden venir con tu cultura, y mucho más porque, bueno, yo estudié en México, donde todo el mundo se ve como yo no soy una minoría en México, y después fue una decisión consciente para mí venir a Estados Unidos, donde sabía que iba a ser una minoría, y eso era un orgullo, pero sé que para hispanos y latinos nacidos en Estados Unidos que son una minoría, no fue una decisión consciente. Entonces, tener aliados, mentores y role models es muy importante, y eso es algo que yo quisiera contribuir a mi comunidad.
Bueno, el consejo que les doy es, uno tiene que hacer también un poco de labor de educación y de convencimiento con los padres y con la familia. Ellos quieren lo mejor para nosotros, en mi caso querían que fuera médico. Y pues con los años tuve que ser paciente, entender que no querían, no estaban en contra de mi decisión simplemente por molestarme, sino porque querían algo bueno para mí. Y yo tuve que explicarles que mi decisión era un poco alejada de lo estándar. La física, las matemáticas son como muy enigmáticas para la mayor parte de la población. Entonces yo también tenía que explicarles qué es lo que hace un físico y sobre todo cuáles eran mis perspectivas de empleo, para que ellos dejaran de preocuparse y pensaran bueno, que ellos querían que me fuera muy bien en la vida y tal vez pensaban que estaba tomando una decisión muy mala. Entonces hay que ser muy pacientes, porque esto va a ocurrir una y otra vez. La gente siempre te pregunta qué hace un físico, que si solamente vas a dar clases, que si hay buenos trabajos. Uno tiene que ser muy paciente y sobre todo con la familia, con la gente a la que de verdad aprecias, tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tranquilizarlos y explicarles todas las posibilidades de trabajo que tiene un físico, y que bueno, que el trabajo de un físico es pensar. Pues a ver, por ejemplo, como mexicana, yo tenía el sueño de tener mi laboratorio aquí en México, de ciertas tecnologías que ahora estoy desarrollando, de física cuántica, tecnologías cuánticas. Y entonces, ¿cómo influyó eso en mi toma de decisiones? Bueno, pues primero traté de tomar las mejores oportunidades que me fueron dadas en el momento, traté de tomarlas, sacarle el mejor provecho, pero siempre teniendo en cuenta la visión de que queríamos volver, ¿no? Entonces, así fue como, no sé, como influyó el ser mexicana o regresar a México, digamos. No sé. También influyó el orgullo que sientes de ser latino y de que puedes demostrarle a los demás que no estás debajo de ellos, ¿no? O sea, a mí me tocó muchas veces que en el laboratorio pues había europeos, había asiáticos y estadounidenses, digamos. Y yo era el único latino ahí, pero no por eso mi trabajo era menor que el de ellos o yo los podía corregir, o incluso ya cuando era el postdoc yo los estaba guiando, cuando era el único latino y los demás eran europeos, digamos. Pues esa forma de orgullo de decirles, ok, yo también soy capaz o mi raza también es capaz, entonces es importante.